Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto de esta segunda semana. Ya es el segundo espacio de esta, por lo cual es importante que vayamos aclarando todas las posibles dudas que puedan tener para que de esta manera ustedes finalicen sus actividades, si no es que las han finalizado ya. Especialmente entonces este espacio es para quienes puedan tener dudas y que justamente podamos aclararlas, ¿vale? Su grupo, una vez más, se lo recuerdo porque aún sigo obteniendo distintas actividades en las cuales me colocan un grupo distinto al que se encuentran actualmente. Es decir, colocan ya sea el de propedéutico o el del módulo uno. Y recuerden que conforme ustedes van avanzando módulo con módulo, es necesario que recuerden cuál es el grupo en el que se encuentran, porque es un dato de identificación a través del cual se obtiene información de las distintas figuras dentro de Prepa en línea. Y si no tenemos el dato correcto, la información no se va a dar de manera tan eficaz como lo sería si damos el dato de manera correcta desde el inicio. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual. Un gusto tenerles por aquí dentro de lo que ahorita están viendo es una grabación porque no hay una persona en tiempo real. Entonces van a ver esta grabación o bueno, más bien ya la están viendo dentro de la pizarra de sesiones. Recuerden que ese es el espacio en el cual se publican los horarios, bueno, las invitaciones, mejor dicho, y también se publican las grabaciones de los espacios abiertos, ¿ok? Es importante que quede ese dato claro para que puedan acceder a las grabaciones cuando necesiten poder verlas. Ok, entonces, como les mencionaba, es ya el segundo espacio de esta segunda semana. Ya vamos terminando casi la mitad de este módulo y eso amerita a que igual nos demos una felicitación porque vamos avanzando y ya con este paso más vamos concretando con nuestras actividades para ir ya hacia unas semanas más, encontrarnos con la recta final del módulo. Esta semana comenzó desde el pasado 6 de noviembre y va a finalizar el próximo 12 de noviembre. Así que de esta manera es bien importante que ustedes midan sus tiempos, que organicen sus horarios y que entreguen sus actividades, porque recuerden que las extensiones únicamente se brindan bajo motivos extraordinarios, por lo cual no es que de repente si no hubo una correcta organización del tiempo y ya a último momento no pudieron cargar su actividad, ya no sería posible entregar una extensión de tiempo. Así que les sugiero que organicen por ahí sus horarios para que puedan entregar sus actividades y que no vayan a entrar cuando la plataforma está muy saturada, porque de repente eso también es lo que les impide enviarla. De ahí a que se les recomienda que si ustedes tienen su actividad ya el sábado por la mañana, la manden en ese momento. Si la tienen desde hoy, mándenla hoy, por favor. Y ya para las siguientes semanas, procuren tener la lista antes del día viernes. Ya en caso de que no sea posible, de igual manera la envían, pero lo más pronto que les sea posible. Y bueno, avanzo a la siguiente diapositiva. Aquí nos encontramos con esta secuencia de trabajo que vamos a tener para el día de hoy, que recuerden es el segundo espacio. Ok, entonces tenemos la bienvenida, tenemos objetivo, tenemos revisión de contenido y tenemos dudas y comentarios que puedan surgir. Recuerden que al ser un espacio abierto es importante que dentro de este objetivo podamos trabajarlo. Es decir, al ingresar a este espacio abierto, como ustedes recordarán, pueden tener una puntuación extra únicamente si hay participación activa. Recuerden que participación activa no cuenta si únicamente se ingresa al espacio y no se participa, no se pregunta, no se responde, no hay una interacción, ¿vale? Si no está eso, entonces pueden estar dentro, claro, no se les, digamos que prohíbe,
Pero de preferencia, por favor, la participación activa es bien importante para que, uno, podamos continuar este aprendizaje de manera colectiva y dos, también puedan obtener ese puntaje extra que para muchos y muchas puede ser bastante útil, ¿ok? Así que téngalo bien presente. Dentro de estos objetivos, entonces, tenemos esta comunicación entre cada uno de nosotros y nosotras. Y bueno, ahorita sí ya tenemos a 2 personas en tiempo real, así que voy a mencionarles esto que son las reglas de netiqueta. Estas reglas de netiqueta son las que ustedes suelen trabajar dentro de sus foros, pero dentro de este espacio también es bien importante que las sigamos trabajando, porque estas son las que permiten una comunicación eficiente y también bastante cordial entre cada una de las personas que se encuentra y que también pueda ingresar un poquito más adelante a estos espacios, ¿vale? Así que recuerden que como es participación activa, bueno, es necesaria la participación, pero de manera organizada. ¿A qué voy con esto de manera organizada? Bueno, por aquí tenemos una herramienta bien importante que está en la parte de arriba o en la parte de abajo de su dispositivo, dependiendo cuál sea la versión que tengan, pero suele estar mayormente arriba y dice justamente participar. Es una manita, es una palma extendida, entonces por favor apóyenme levantando esa manita para que yo pueda saber que sí localizan la herramienta. Le van a dar clic y les va a aparecer igual que a mí. Ok, justo. Josefina, muchas gracias. Ya puedo visualizar que pudiste encontrar la herramienta. Lucía, también ayúdame, por favor. Ok, perfecto. Para bajarla, nuevamente le dan clic. Entonces, como pudieron notarlo, cuando ustedes le dan clic, se levanta, bueno, más bien se coloca una palma de color amarillo a un lado de su nombre, pero también se coloca un número. Por ejemplo, Lucía tiene todavía la manita levantada, entonces aparece un número 1. Como la manita se va levantando en orden, entonces las participaciones justamente se dan en ese orden. Es decir, si Josefina levanta primero la mano, Josefina participa primero. Pero si Lucía levanta la mano primero, entonces Lucía participa primero. De tal manera que vayamos brindando un espacio para cada quien y no nos vayamos a interrumpir a lo largo de estas participaciones, ¿ok? Así que aquí recuerden reglas de etiqueta, también hay que dirigirnos con cordialidad hacia las demás personas. Y primera pregunta del día, cuéntenme, ¿qué otras reglas de etiqueta recuerdan que existen para esta comunicación? ¿Cuáles recuerdan que existen? Ok, Josefina. Bueno, al escribir que no escribamos con mayúsculas porque se pensaría que le está uno gritando, bueno, o está gritando así en general. Ok, sí, muy bien, correcto, muchas gracias. Sí, parte también de estas reglas de la etiqueta, especialmente en los foros, en la participación de estos foros, es que no se escriba con mayúsculas porque dentro de la cuestión de la escritura cuenta como si alguien estuviera gritando. Entonces, es importante que durante la participación de sus foros no griten de manera virtual. Esto es, que escribamos con minúsculas y mayúsculas únicamente cuando corresponden. Es decir, tampoco vamos a escribir únicamente con minúsculas porque tampoco sería correcto. Sin embargo, si colocamos minúsculas y colocamos mayúsculas dentro de, por ejemplo, un nombre propio, la letra mayúscula iría únicamente en la primera letra. Si la ponemos en toda la palabra, por ejemplo, Juan, entonces sí se escucha, o bueno, se leería o interpreta como que estamos gritando ese nombre. Entonces, es importante que sí guardemos esas reglas en etiqueta, ¿vale? Porque no solamente se ocupa durante este módulo, sino como lo recordarán, lo han estado ocupando a lo largo de sus módulos anteriores y así vamos a continuar. Ahora, avanzo a la siguiente diapositiva. Esta es la tablita de contenidos que les presenté desde la primera semana, en la cual les indicaba que cada una de las semanas contiene una unidad diferente. Entonces, estas unidades
van siendo distribuidas de tal manera que al llegar a la cuarta semana, que es la semana de integración, podamos justamente, como lo dice su nombre, integrar la información aprendida de manera previa. Entonces, para esta unidad 2, que va de la mano con esta segunda semana, se llama leer y escribir para aprender. Entonces, estas dos herramientas son bien importantes porque recuerden, conforme vamos avanzando en cada módulo, cada uno de los aprendizajes que vamos obteniendo también se van utilizando más adelante. Entonces, esta manera en la que vamos mejorando con nuestra escritura, que vamos mejorando con nuestra lectura, con la oralidad que tenemos, que es esta manera en la cual nos podemos comunicar también en nuestro día a día, nos va a ayudar perdón, de tal manera que si más adelante nos piden igual grabar videos o nos piden quizá elaborar un audio, va a ser menos complicado que lo podamos elaborar y contrario a eso vamos a ir mejorando con cada trabajo que llevemos a cabo. ¿Ok? Así que para esta semana tenemos 2 actividades integradoras. Estas 2 actividades integradoras las vimos de manera más específica el día miércoles en el primer espacio abierto. Recuerden que la grabación está en la pizarra de sesiones. Y para esta semana, la actividad integradora número 3 se llama Selección de textos e ideas aplicables. Y para la actividad integradora número 4 se llama El resumen. Cada una cuenta con sus propias indicaciones dentro de la plataforma, pero por supuesto que también se pueden generar dudas, no solamente en esas actividades integradoras, sino también en cómo participar en el foro, cómo también participar o llevar a cabo nuestros cuestionarios, que serían nuestras actividades formativas, que de igual manera son 2, que son actividad formativa 3, la escritura, y actividad formativa 4, leer para comprender, pero les mencionaba, pueden quedar dudas. Entonces, por favor, cuéntenme, ¿cuál es la duda que tienen que les hace ingresar a este espacio? Ok, Josefina, ¿te escucho? Pues así que diga muchas dudas en cuestión a la actividad esta de, ahora sí que el resumen, del resumen, en donde, bueno, ya una vez que llenamos las preguntas, bueno, contestamos las preguntas y todo, en donde dice, ponle título a tu resumen, es el título el que yo quiera ponerle. Déjame abrir el documento, por favor, para exponerlo de mejor manera. Te repito tu pregunta porque fue lo que comprendí, ¿ok? ¿Te refieres al paso número 4, que es antes de elaborar tu audio? Así es. Ok. Sí, el título de tu resumen es de acuerdo a cómo esté compuesto tu resumen, es decir, tú vas a crearlo y tú vas a colocarlo ahí, pero desde ti, es decir, se puede interpretar como un título de manera original. Ah, ok. Y ya de ahí lo mismo, el resumen ya es igual con mis propias palabras. Sí, correcto. Y puedes incluir citas, es decir, si vas a colocar palabras del autor, serían las citas textuales, que pueden ser directas o indirectas, pero recordando siempre que hay que colocar como tal lo que son las referencias para que no vaya a haber ningún problema. Ok. Sí, gracias. Ok, su otra compañera me parece que ya no va a estar en la sesión, que ya no aparece aquí, pero vamos a avanzar. Ok, entonces, esta unidad número 2, ya que no hay ninguna otra duda más, y recuerden que si de repente tienen otra duda, me pueden escribir a través de la mensajería de la plataforma o a través del correo para resolverla, pero como por el momento no hay más duda, vamos a hacer una revisión de lo que consta esta unidad número 2 y los distintos temas, porque justo recuerden que antes de realizar cada una de sus actividades,
siempre se tienen que revisar los recursos, porque si no, entonces sí nos van a quedar bastantes dudas al momento de estarlas realizando, especialmente porque ponemos en práctica los conocimientos que adquirimos de estas lecturas. Y bueno, esta unidad número 2, recordemos, se llama Leer y Escribir para Aprender. Dentro de esta unidad vamos o comenzaron ya incluso pudieron ya haber terminado con lo que respecta a distintos tipos de texto, como lo puede ser el literario, el periodístico, el científico, el informativo, entre otros. Dentro de estos textos nos encontramos con que también van a contener lo que es una estructura. Y dentro de esta estructura también vamos a encontrar distintas técnicas para poder comprender lo que el autor o la autora quieren mencionarnos a través de su escrito. ¿Por qué? Porque si no podemos encontrar estas técnicas, entonces, por ejemplo, el resumen, que es el que contiene gran parte de las ideas principales, sería bastante difícil de elaborar porque no sabríamos qué colocar ahí si para empezar no comprendimos del todo la lectura que llevamos a cabo. Así que estas técnicas son bien importantes porque también hay que irlas mejorando conforme vamos avanzando. Y bueno, vamos también a poder organizar estas ideas, como les mencionaba, a través de los llamados resúmenes o a través de algunos esquemas que de igual manera ustedes pudieran elaborar, siempre a través de una estructura, es decir, un mapa mental tiene una estructura, un mapa conceptual tiene otra estructura diferente, un cuadro sinóptico o un diagrama de flujo también van a tener su propia estructura. Y si podemos llevarla a cabo de manera correcta, entonces va a ser más sencillo que se comprendan nuestras ideas. Ok, Josefina, ¿claro hasta este momento? Sí, sí, todo claro. Ok, muchas gracias, Josefina. Entonces, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí dentro de esta diapositiva nos encontramos con que la lectura es uno de los temas principales porque justamente para comprender los textos tenemos que leerlos. Así que dentro de los recursos que has revisado y también de acuerdo a lo que tú puedes conocer o que ya conoces acerca de la lectura, Josefina, ¿cuál crees tú que es la importancia que tiene la lectura? Ah, pues depende si es lectura informativa, es porque queremos aprender algo que nos dio curiosidad o alguna nota o algo así. Si es así como literaria o que les gusten los cuentos, pues ahí vamos a saber diferentes historias y aparte también se escriben diferente y se plasman diferente. Así que la lectura pues es la importancia para crear el conocimiento de lo que nosotros querramos. Para ampliar conocimiento, entonces. Ajá, sí, también. Ok, muy bien, muchas gracias. Y sí, justo parte de la función de lo que tiene la lectura es que sí es muy importante. Incluso en ocasiones, mm, sí, pues bueno poder recibir información que es importante, que nos informe, pero en ocasiones también en alguna lectura como por pasatiempo o algo que pueda resultar entretenido también ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de la lectura, nos va a ayudar muchísimo. ¿Esto qué significa? Nos ayuda con el proceso de la creatividad, con la imaginación, con la escritura, con la expresión también oral, porque hay varias personas que suelen leer en voz alta y eso ayuda muchísimo a que puedan mejorar en cuanto a la manera de expresarse oral. Por otro lado, también nos vamos a encontrar que podemos comenzar a escribir también
podemos aprender nuevas palabras que quizá antes no comprendíamos muy bien o que habíamos visto por ahí, pero que quizá no entendíamos completamente su significado. Entonces, realmente la lectura es muy importante en la vida cotidiana de cada persona, especialmente cuando se vuelve un hábito. Por ejemplo, en mi caso, si gustas compartirme el tuyo, también lo puedes hacer, Josefina. En mi caso, puedo decir que la lectura se volvió un hábito bastante importante, pero a mí me fue inculcado desde pequeña. No sé cómo hubiera funcionado, al menos en mi caso, si hubiera comenzado a leer más grande, pero desde pequeña, como mi abuelo, que es papá de mi mamá, leía bastante, se le inculcó a mi mamá y mi mamá a su vez me lo inculcó a mí. Entonces se volvió algo que me gustó muchísimo por todos estos beneficios que me traía. Me gustaba mucho leer cuentos, entonces mi tipo de texto favorito es el literario, pero dentro del literario también prefiero ficción, prefiero terror o incluso el romance, pero si tiene un giro un poquito, no sé, diferente. Es decir, si va relacionado romance, terror y ficción, encantadísima yo con ese libro, porque me ayuda muchísimo a mi imaginación, porque no sé ustedes que de igual manera pregúntense, pero ¿qué tanto consideran que ha disminuido su imaginación conforme han crecido en cuanto a la edad? Porque yo noto que mi imaginación ya no es la misma cuando era niña y cuando leo me ayuda bastante a trabajarla. Pero repito, en mi caso, cuando estaba pequeña comencé a trabajar con la lectura, entonces ¿es algo que me gusta hacer? Sí. Y es algo que también disfruto, entonces me ayuda bastante. En tu caso, Josefina, cómo fue ese proceso para la lectura? ¿Es un hábito? ¿No es un hábito? ¿Lo estás desarrollando? ¿Te gusta? ¿No te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? Cuéntame. No, la verdad no es un hábito. En mi caso no. En casa la verdad pues solo se leía para hacer los trabajos escolares y ¿Mm? pues en mi caso una vez que dejé la escuela pues obviamente hasta ahí quedó mi lectura. Pero ya en la vida cotidiana, creciendo y eso, pues me gustan más como que las revistas informativas, como esas de, no sé si exista inclusive porque también ya tiene un ratito que las dejé, esas que se llamaban Muy Interesante y cosas así. Y pues ahorita sí estoy retomando la lectura, pues porque ya acabo de entrar a esto de prepa en línea. Entonces, pues hay que estar retomando para, pues no sé cómo se podría decir, agarrarle el gusto. ¿Agarrarle qué, perdón? Agarrarle el gusto. El gusto. Ah, ok. Sí, Ajá. muy bien. Muchas gracias. Sí, y es que justamente tiene que ver también con lo que nos gusta leer. Por ejemplo, a mí me gusta leer, pero si me ponen un artículo científico que tenga que ver con matemáticas, no sé qué tanto disfrutaría la lectura, porque no es un tema que llame tanto mi atención. En cambio, si me ponen algo científico que tenga que ver con psicología, entonces sí. Así que también puedes tenerte bastante paciencia, porque en ocasiones encontrar el género literario que nos gusta leer más cuesta, a veces no, a veces se descubre muchísimo más fácil, pero una vez que encuentras ese género que te gusta, es más sencillo que puedas saber qué es o cómo ir avanzando con ese hábito. Bueno, entonces vamos claras hasta este momento. No, ninguna duda, todo bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, por otro lado, cuando hablamos acerca de la lectura, también existen las llamadas estrategias de lectura y esto tiene que ver con lo que es la manera en la que procesamos la información que estamos leyendo. Es decir, ¿cuáles son esas estrategias que nos ayudan a leer y comprender también el texto que estamos leyendo? ¿Por qué? Porque no siempre solemos comprender todo lo que leemos, o bueno, en mi caso no siempre es así.
Es decir, a veces sí me quedo un poquito perdida con lo que estoy leyendo y digo, "Ah, como de qué acabo de leer, tengo que volver a leer 2 veces para saber qué era lo que estaba leyendo en sí". Entonces, Josefina, ¿tú tienes o consideras que tienes estrategias de lectura? No, no, la verdad no creo tener ninguna estrategia hasta ahora. Lo único pues es seguir las indicaciones y efectivamente leer una y otra vez para tratar de entender la lectura que escogí y poder sacar las ideas más importantes y pues hacer la actividad en general. Ok, entonces digamos que tu estrategia es leer otra vez. ¿Cómo? ¿Tu estrategia es leer otra vez el texto? Sí, 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 eso es una estrategia. Efectivamente sería leer una y otra vez hasta pues quedar convencida de que lo que leí y lo que entendí, pues eso sería Ok. lo que voy a escribir. Ah, ok, comprendo, comprendo. Bueno, te comparto varias estrategias, o les comparto varias estrategias porque también están viendo la grabación. Cuando ocurre eso, también en ocasiones, o bueno, no sé si a ti te ocurra, pero a varias personas les pasa que es porque no están en un lugar adecuado para poder comprender. Esto que es que a lo mejor hay ruido, a lo mejor no hay mucha luz, a lo mejor se cansaron en el día, a lo mejor, por otro lado, quizá la lectura no es tanto de su interés, es decir, no tiene que ver con los temas que les llaman la atención, pero para estos casos podemos emplear distintas estrategias. Uno, si se tiene la posibilidad de poder imprimir aquello que estamos leyendo, se imprime y se utiliza un marcatextos para ir subrayando las ideas más importantes. 2. En un cuaderno podemos ir haciendo una lluvia de ideas de lo que creemos que es lo más importante. 3, que es una que tiene que ver con utilizar 3 colores distintos, y esto es, cuando llevamos a cabo una lectura siempre hay información que se queda más que otra. Hay párrafos que suelen ser más comprensibles que otros. Entonces, dentro de esta estrategia nos vamos a encontrar con que al utilizar estos 3 colores vamos a destacar o a organizar la información del texto así. 3 colores pueden ser los que sea. En esta ocasión yo les menciono los que suelo usar. Suelo utilizar el color verde para remarcar todo lo que ya comprendí. Todo lo que ya comprendí, lo remarco de color verde. Las ideas que yo sé que si leí esa parte del texto ya me quedó claro. De color amarillo, subrayo aquella información que no comprendí del todo, pero que me hago más o menos una idea de qué habla. Recuerden que no se comprendió del todo, pero que más o menos nos podemos hacer una idea que se comprende un poquito. Entonces, no está completamente perdida la información, pero sí hay que trabajarla poquito. Y de color naranja, subrayar la información que de plano no queda. Es como que no es que lo leí ya 5 veces y por más que lo vuelvo a leer no lo comprendo. Entonces, ya sabemos que si volvemos a leer todo el texto, que en esta ocasión que es algo que Josefina suele hacer, Josefina, en tu caso, no volverías a leer todo el texto. Las partes verdes ya no las vas a leer porque ya las comprendiste y ya las subrayaste como que quedaron comprendidas. Las naranja las vas a leer un poco y puedes investigar más acerca de eso que tiene el texto. Y las amarillas son las que tienes que investigar un poco y las naranjas son a las que les vas a poner más tiempo y más atención, porque recuerda que las naranjas son las que habremos subrayado que de plano no fueron comprendidas en lo absoluto. Entonces, es lo que vamos a recordar para que a la hora en que empleemos esta estrategia pueda sernos útil y podamos comprender mejor las lecturas. Otro que suele funcionar es elaborar un mapa mental o elaborar un mapa conceptual o ir tomando anotaciones en un cuaderno si es que estamos leyendo en un documento PDF, por ejemplo, porque igual se pueden descargar aplicaciones para que podamos subrayar en el documento PDF, pero suele ser más sencillo estando impreso. Y si no, repito, podemos ir anotando aquellas ideas
que consideramos son las principales, para que de esta manera podamos elaborar nuestro llamado resumen. Y recuerden siempre tener a la mano un diccionario, ya sea físico o de manera virtual, porque hay palabras que de repente van a venir de ciertos temas que a lo mejor no comprendemos de todo, pero que si las buscamos nos puede dar un contexto más grande de acerca de qué está hablando ese texto, ¿ok? ¿Voy siendo clara hasta el momento, Josefina? Que me preguntes que es que de verdad que hoy hay mucho ruido aquí donde estoy y casi no le escucho. Josefina, tienes muy distorsionado el audio. Se escucha como extraño. ¿Me escucha mejor? No. Es decir, sí distingo que dijiste, me escucha mejor, pero se escucha como robotizado, como si hubiera una señal ahí interfiriendo. Es que hay mucha ruido donde estoy. A ver, vamos a intentar lo siguiente. ¿Me escucha Apagas mejor ahí? tu... ¿Cómo? ¿Me escucha mejor? Ya, ahí, mejor, mucho mejor. Sí, le digo es que ahorita donde estoy hoy hay mucho ruido. Entonces a veces también no lo alcanzo a escuchar muy bien. Ah, ok. Bueno, pero lo que has escuchado hasta este momento ha quedado claro. Así es, ya dio otras formas para poder estar leyendo, ideas más que nada como marcar textos, imprimir lo que está escrito, lo que está en la computadora y eso. Mm. Ok, muy bien. Disculpe, es que como estoy en el trabajo, ahora sí hay mucho ruido, perdón. Sí, no te preocupes. Ok, entonces, continúo. Pasamos hasta esta parte de, recuerden, seguimos en la unidad número 2. El segundo tema se denomina el texto, en el cual vamos a encontrarnos con que el texto tiene una estructura, es decir, va a tener un inicio o una introducción, va a tener un cuerpo o desarrollo y va a tener un cierre o final. Es decir, menciono esas dos palabras porque a veces lo pueden escuchar de maneras diferentes, pero son las tres partes que debe contener el texto. Pero además nos vamos a encontrar con que el texto va a manejar distintos componentes, es decir, para llevar a cabo nuestra introducción, el cuerpo y el cierre, debemos encontrar también las palabras que lo componen. Es decir, nos vamos a encontrar con que hay palabras, hay enunciados y hay párrafos dentro de un texto. Eso es lo que los va a componer. Una palabra puede ser texto, ay, perdón, te adelanto. Puede ser texto, puedes nombrar, explicar, recuerdas, menciona, elementos, estructura. Como tal, así de manera solitaria, sin que sean varias palabras, entonces solamente nos vamos a encontrar con una palabra sola. Pero una vez que juntamos varias palabras, podemos hacer un enunciado. Y una vez que tenemos varios enunciados, completamos entonces un párrafo. Y ya una vez tengamos párrafos, ya entonces podemos tener la introducción, el cuerpo y el cierre. Ahora, también dentro de lo que vamos a encontrar en el texto es que existen diversos tipos. Josefina, ¿recuerdas algún tipo de texto y cuáles son las características de ese texto en particular? Eh, pues sería el texto narrativo. No sé, es como una novela o algo así, con series de personajes. Eso es lo que se me viene a la mente con el tipo de texto. ¿Narrativo? Ajá. ¿No sería literario? Ah, bueno, literario entonces.
Ok, ¿algún otro que recuerdes? Pues no, ahorita por el momento no. Ok, entonces, dentro de esto nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, dependiendo también del tipo de texto, vamos a encontrarnos con que va a contar con más elementos de los que tiene como base, es decir, que haya más elementos además de lo que es la introducción, el cuerpo y el cierre. Por ejemplo, dentro de lo que es el científico, nos vamos a encontrar con que tenemos más elementos. Tenemos también un resumen, tenemos también palabras clave, tenemos también lo que es las referencias al final y que estos elementos van a componer también un texto que también va a contener una portada en la cual tiene un título, tiene también distintas citas textuales a lo largo de lo que es el texto. Así que estos distintos elementos también van a componer dependiendo de qué tipo de texto estemos hablando. ¿Ok? Lo importante es que podamos identificar cuál es. Recuerden que durante la elaboración de su actividad integradora número uno es donde distinguimos qué tipo de texto es y también a partir de ello es que cada uno y una de ustedes va a colocar cuáles son las características de ese tipo de texto según el que ustedes hayan elegido, no de los demás, únicamente del que hayan elegido. Claramente que es importante que podamos saber de qué va cada uno de los textos, pero principalmente nos pide ¿a qué se refieren las características de ese texto que se seleccionó? Ahora, aquí tenemos el resumen, que es lo que ustedes han estado elaborando a lo largo de sus dos actividades integradoras semanales, es decir, actividad integradora número 3 y actividad integradora número 4. Dentro de estos pasos nos vamos a encontrar con que hay 4. Josefina, ¿cómo debe ser la lectura para elaborar un resumen? Este, pues ir reconociendo el tema que se está desarrollando, a, también ir identificando la estructura del texto, o sea, cómo está organizado. Y bueno, ahí lo que decía hace un momento, ir pues marcando las notas y haciendo párrafos que señalen pues lo más importante de la lectura. Para mí sería eso. Ok, gracias. Algo que también hay que recordar es que la lectura que llevemos a cabo tiene que ser bastante analítica y tiene que ser comprensiva. ¿A qué me refiero con esto? Al momento en el que leemos, vamos a comprender, pero también parte de lo primordial es que concretemos toda la lectura. Es decir, si son 10 páginas, leemos 10 páginas. Si son 100 páginas, leemos 100 páginas. No podemos elaborar un resumen si no hemos comprendido toda la lectura que compone nuestro texto. Así que cuando llevemos a cabo, repito, un resumen, nuestra lectura tiene que haber quedado lo más clara posible y tuvo que haber sido bastante completa, porque si no, entonces nuestro resumen quedaría bastante carente de ideas principales y secundarias y a su vez del contenido que es lo que nos está marcando el autor o la autora de dicho texto que estamos resumiendo. ¿Ok? Segundo, ¿qué es lo que vamos a identificar ahora sí dentro de esta lectura, Josefina? ¿Qué podemos identificar que consideras que son elementos importantes? Como lo había dicho, la estructura y la organización del texto es lo que se tendría que identificar. ¿Puedes repetirlo, por favor? Tienes un volumen un poco bajito, entonces no alcancé a distinguir bien. Ahí lo escucha mejor. No, se escucha como robótico. ¿No? Ahí ¿Otra vez?
¿Ya me escucha? No, se sigue escuchando robótico. Ay, quién sabe qué pasó. Sí, ya no me moví. A ver, ahí. ¿Me escucha mejor? ¿Ya se Josefina, escucha? si Sí. estás hablando por el micrófono, no te escucho. ¿Ya me escucha mejor? No, se escucha creo que entre más te acercas, más ruido y robótico se escucha tu sonido. Ahí. ¿Otra vez? ¿Ya? Ahí se escucha mejor. Bueno, le decía que para identificar, pues sería como le había comentado hace un momento, la estructura del texto, o sea, donde lo que va haciendo así como que la organización, para poder tener la identificación de la misma. Ok. Bueno, agrego aparte de tu comentario, cuando hacemos esta lectura de comprensión, lo que necesitamos son las ideas principales, ideas secundarias, el argumento de lo que está hablando el autor, la intención de su texto y también qué es lo que quiere transmitir el autor o la autora del texto, ¿vale? Describir a través de la descripción con nuestras propias palabras, porque si no recuerden que es plagio, con las palabras propias, cada uno y una de ustedes va a decir a través de este resumen todas estas ideas principales, ideas secundarias y también el contexto, pero recuerden con sus propias palabras, con la finalidad de que se conozca lo que menciona el autor o autora a través de su texto, pero un poquito más simplificado y resumido, por supuesto. También parte de lo que hay que hacer, porque si no, no tenemos resumen, es la cuestión de la redacción. Dentro de esta redacción vamos a incluir todo esto que ya encontramos de manera previa para que el lector o la lectora de este resumen pueda comprender aquello que estamos escribiendo. Dentro de esta redacción, por supuesto que tenemos que revisar que nuestra ortografía sea clara, que también nuestra redacción sea clara, los signos de puntuación, la gramática, que estemos utilizando de manera correcta los tipos de palabras y que en caso de que hayamos terminado y aún así no haya quedado clara la idea, podamos volver a reescribirlo o corregir aquello que no queda claro. Un ejercicio que se sugiere es que cuando se termine un resumen, se lo puedas mostrar a una persona y le preguntes, oye, ¿puedes leer este resumen y decirme qué comprendes tú? Y ya entonces, a partir de eso que comprende la persona o que nos dice la persona que comprende, entonces ya es que podemos distinguir si sí o si no hemos transmitido de manera correcta aquello que entendimos. ¿Cómo vamos a saber? Si la persona que leyó nuestro resumen nos dice lo que encontró como idea principal e idea secundaria, listo, ya lo hicimos, ya comprendió la persona. Pero si en cambio nos dice algo completamente diferente a lo que queríamos decir a través de nuestro resumen, entonces sí debemos reorganizar las ideas y volver a redactar para que quede más claro aquello que queríamos expresar desde un principio. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No. Gracias. Y bueno, ¿queda algún comentario que agregar, Josefina? ¿O algo que Pues resolver? no, por el momento no. De hecho, pues me ha servido mucho esta sesión porque pues ya hemos desglosado cómo es la lectura, la comprensión, el resumen. Entonces, hasta ahorita todo bien. Ok. Por última vez voy a recordarles las actividades de esta semana para que las puedan entregar y que no se les vaya a pasar a entregar ninguna. Déjenme compartirles pantalla, por favor. A ver, un momentito.
Listo. ¿Me indicas, por favor, cuando puedas verlo, Josefina? Sí, sí lo veo. Ok, gracias. Entonces, por aquí tenemos esta página. Aquí aparece actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables. Y aquí recuerden que tenemos que la lectura va a ser lo primordial dentro de esta. Parte de esta actividad es que podamos identificar únicamente una lectura de las 8 opciones, colocar estos elementos, elaborar un esquema o resumen, escribir un párrafo de por qué les interesó la lectura, 3 estrategias que hayan utilizado para realizar su actividad, los nuevos conocimientos que hayan adquirido a través de la lectura y van a guardar su archivo. Recuerden que esta actividad no contiene un documento editable, es decir, ustedes tienen que ir a su procesador de textos, abrir un nuevo documento y ya entonces realizar este trabajo, ahora sí que desde cero. Recuerden que sí le pueden colocar portada, pero por favor, porque sí ha ocurrido, recuerden que como es, si ponen una imagen, como no es de autoría propia, tienen que colocar de dónde la sacaron, es decir, cuál es la fuente. Hay que darle créditos al autor o a la autora, porque si no, aunque parezca muy poquito, ya tienen un 1% de plagio, porque no están dando crédito correspondiente. Y recuerden que eso se coloca en la rúbrica y baja la puntuación de la calificación. Así que, por favor, sí pueden poner imágenes siempre y cuando las pongan con referencia, porque si no cuenta como plagio, ¿ok? Y bueno, actividad integradora número 4, el resumen. Dentro de esta sí vamos a tener un documento editable a descargar. Recuerden que hasta cómo lo realizaré lo van a descargar dentro del paso número 2. Aquí es que justamente le van a dar encima del resumen, le van a dar clic, se descarga un documento. Ahí hay una tabla que concretar con los distintos ámbitos del autor que ustedes eligieron, porque recuerden que como primer paso es elegir uno de estos una de estas 3 lecturas que nos aparecen aquí y ya entonces ya hacer la actividad, ¿vale? También deben colocar referencias si es que están utilizando información externa, porque si no, cuenta como plagio otra vez. Y bueno, tenemos 2 actividades formativas. La primera es la de la escritura. Dentro de esta van a poder reconocer cuáles son los elementos que podemos incluir al momento en el que estamos escribiendo. Y dentro de esta actividad formativa número 4, que es la de leer para comprender, vamos a colocar en práctica nuestras habilidades para llevar a cabo una lectura de comprensión. En ambos cuestionarios tenemos 3 intentos permitidos. ¿Qué significa? Que podemos participar o enviar la encuesta una vez, obtener una calificación, una segunda vez, tener otra calificación o incluso la misma y enviarla una tercera vez. Cuando hemos terminado con esas 3 veces, lo que se va a quedar es la calificación más alta que hayamos obtenido. Ahora, que si desde el primer intento ustedes obtienen un 90 de calificación y con eso ustedes se sienten satisfechos o satisfechas, está bien, no tienen que realizar los otros 2 intentos. Pueden quedarse con un solo intento, no pasa nada, ¿vale? Especialmente si en el primer intento ya tienen la calificación máxima, entonces ya no tendría como que mucho sentido volver a hacer los cuestionarios si ya se tiene la calificación máxima. Y la última actividad es el foro aprendiendo. Dentro de este foro aprendiendo, recuerden que hay una diferencia de este foro con lo que ustedes llevaban a cabo en el módulo 1, porque dentro de esto nos vamos a encontrar con que este módulo va a promover la participación y ahorita dentro de estas participaciones, lo que pueden colocar son dudas, comentarios o sugerencias sobre distintos temas que pudimos ver a lo largo de la semana y que podamos identificar a través del tema, que recuerden que tiene que ver con la lectura, con expresiones orales y escritas y además de uno de los temas más importantes en las cuales están basadas las actividades integradoras, que es el resumen. Pero algo que agregar es el tema de la utilización del Internet como fuente confiable. Recuerden que no todo lo que encontramos en Internet es fuente confiable, así que a través de este foro podemos llevar a cabo una interacción de
cuál sí sería la forma de navegar en Internet de manera confiable y que la información que obtengamos sea buena para lo que estamos buscando, ¿vale? Y listo. De eso constan las actividades de estas semanas. ¿Alguna duda que pueda resolver? No, ninguna. Déjame compartir otra vez la presentación para que vayamos ya cerrando. Ok, listo. ¿Ya se puede ver la presentación otra vez? Sí. Ok, gracias. Entonces, bueno, antes de compartir la pantalla también se veía, ¿verdad? ¿Cómo? Antes de compartir pantalla también se veía. Ah, sí. Ok, perfecto. Gracias, Josefina. Entonces, importante, recuerden revisar la rúbrica de cada una de sus actividades porque ahí es en donde vienen cuáles son los aspectos a cumplir dentro de cada actividad. Recuerden que tanto calificación como retroalimentación está basada en esas rúbricas de las actividades. Y también hay que recordar que las extensiones de tiempo, bueno, ya finalizaron, que fueron el miércoles y únicamente a través de motivos extraordinarios y con justificantes. Las próximas extensiones, es decir, las que respectan a esta segunda semana, únicamente tendríamos como día límite para solicitarla, recuerden, con justificante, hasta el próximo miércoles, únicamente bajo condiciones extraordinarias. De lo contrario, no se puede asignar una extensión. Y recuerden que si hay plagio, no puede haber una segunda entrega porque ya es la calificación que se queda como tal. ¿Ok? Si quedan dudas, recuerden que me pueden contactar a través del correo o a través de la mensajería de la plataforma. ¿Alguna duda que pueda mencionar o responder ahorita? No, ninguna. Ok, Aparentemente todo bien. ok, muchas Sí. gracias, Josefina. Gracias. Ok, y tenemos nuestra despedida. Entonces, terminamos con esta segunda sesión, con este segundo espacio abierto de esta segunda semana. El próximo va a ser el día miércoles de la siguiente semana, que va a respectar a la semana número 3 y todo lo que hay que realizar durante esa semana. Recuerden también ingresar a sus sesiones con sus ADCs y con su tutora, por favor, para que tengamos la información completa. Les deseo un excelente fin de semana. Agradezco mucho tu participación, Josefina. Y en caso de que ya no tengamos ninguna duda más, que es lo que me mencionas, entonces nos podemos desconectar y tener una excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.